En directo desde la Feria Advance Factory abrimos una conversación con quienes están ayudando a que la innovación no se quede en teoría. Hoy nos acompaña Edgar Valverde, Senior Innovation Consultant de PNO Innovation, una compañía que trabaja precisamente en convertir ideas en proyectos viables, conectando empresas con financiación, conocimiento y oportunidades reales de crecimiento. Con él vamos a poner el enfoque en cómo se está construyendo la innovación industrial en Europa, qué papel juega la financiación en este proceso y qué separa a las empresas que lideran el cambio de las que llegan tarde. Señor Valverde, bienvenido. Muchas gracias. Para empezar, ¿cómo nos definiría hoy el papel de la innovación en la competitividad real de la industria europea? La innovación es un proceso que da apoyo a diferentes niveles a la hora de transformar la competitividad del sector industrial europeo. Si nos vamos al nivel más básico, dentro de una propia empresa, la innovación es un proceso de transformación propio, con lo cual implica que una misma empresa podría desarrollar nuevos productos, podría estar trabajando en nuevos procesos y eso la ayudaría en sí misma a ser más eficiente, más eficaz en sus procesos, reducir costes, abrir nuevas oportunidades de negocio, abrir nuevas oportunidades de diversificar su propia cartera de productos. En un segundo nivel encontraríamos el que sería la competitividad de esta empresa en su contexto, en su entorno competitivo, que diríamos. Este segundo nivel implicaría que esa misma empresa, gracias a esas mejoras internas, por sus nuevos productos, por su mejora en procesos, podría tener una ventaja competitiva respecto a otros actores dentro de su mismo sector. Y un tercer nivel que podríamos plantear sería el territorial, es decir, Europa o España, Cataluña, España, Europa como territorio, evidentemente genera un valor añadido, una mayor competitividad de las empresas del sector gracias a su perfil innovador, puede ayudar también a que se genere un retorno en el territorio. Ustedes, como nos está explicando, trabajan con empresas en distintas fases del proceso de innovación, pero ¿dónde suelen atascarse más los proyectos? ¿En la idea, en la financiación o en la ejecución? Creo que todas las fases tienen sus propios retos. La idea suele ser el punto de arranque y el que genera una mayor tensión. Aquí lo que es importante, cada reto, cada fase tiene un reto y cada reto de esta fase tiene una posible solución. Entonces, si la primera fase diríamos que es la idea, una buena idea puede tener lugar en el mercado si es lo que el mercado está demandando o si se presenta en una forma que el mercado pueda absorber. La financiación en sí también es un reto, pero toda buena idea puede tener diferentes oportunidades. Nosotros mismos conocemos muy bien las oportunidades de financiación pública y evidentemente hay un abanico de posibilidades de financiación a todos los niveles para las empresas que les pueden ayudar a llevar esas ideas, a acercar esas ideas hacia el mercado. Una vez ya en el mercado, evidentemente las bondades de esa idea desde la concepción y cómo de eficiente haya sido el proceso de llevar esas ideas al mercado son las que marcarán la diferencia a la hora de facilitar que ese mercado pueda absorber las soluciones innovadoras a todos los niveles y prácticamente en todos los sectores. Podríamos usar estos conceptos en prácticamente cualquier sector. En un entorno como el Advance, donde se habla principalmente de automatización en Industria 4.0, ¿qué tendencias le parecen más disruptivas ahora mismo? Lo que vemos sobre todo en una feria como Advanced Factories es cómo la digitalización ya es una realidad en las empresas. El reto no es digitalizar el entorno industrial, sino en cómo dar una solución realmente integral del ciclo de vida de la producción
para que toda esta información que se está recogiendo pueda ser realmente utilizada y pueda ser realmente llevada a eh, llevada a la realidad del producto y a la realidad de la empresa. Porque información hay mucha, Ujú. recogerla, integrarla, ponerla a disposición de la toma de decisiones estratégica, operativa y del día a día de la empresa sigue siendo un reto patente, porque lo que le llamamos la usabilidad de esta información no siempre está garantizada. Entonces, ese seguramente podríamos decir que sigue siendo un reto existente, la integración y la fiabilidad de esa información que recogemos. Y también surgen cuestiones como pueden ser la colaboración humano-máquina, la seguridad de esos trabajadores que interactúan con la máquina. Hay muchas soluciones de sensorización, em, el uso de herramientas de visualización e inteligencia Ujú. artificial para prevenir posibles escenarios de riesgo para los trabajadores, pero volvemos a lo mismo, sin un entorno centralizado, integrado de datos, sigue siendo muy complicado el poder hacer un uso real de esa información que se está recogiendo. Y ahí yo creo que en pocas palabras podríamos decir que son retos mayores todavía en un entorno como el que estamos hoy aquí en Advanced Factories. Siguiendo un poco su respuesta, ¿qué diferencia una empresa que hace innovación de otra que realmente la convierte en resultado de negocio? Sí, yo creo que lo que podríamos decir es que las empresas, y aquí había traído algunos datos Ujú. también, em, sabemos por estadísticas de la Comisión Europea, de la OCDE, que empresas que tienen una vocación real por la innovación tienen tasas de crecimiento de 2 a 3 veces mayores, un incremento del 10 al 30% de la productividad, retornos de inversiones en I+D+I alrededor del 20-30%. Entonces, tenemos indicadores que son tangibles y que nos dan esa impresión de qué diferencia a una empresa que es intensiva en I+D+I y apuesta por la digitalización, apuesta por la automatización, apuesta por sistemas que realmente hacen su negocio más eficiente y eficaz, en contra de empresas que no tienen este perfil innovador. Innovación no tiene por qué ser una innovación disruptiva. Una Ujú. innovación no tiene que ser romper el mercado siempre, cada vez. Puede ser simplemente una mejora de nuestro propio proceso que precisamente revierta en menores costes por defectos en nuestra producción. Entonces, mejoras que pueden parecer simples, pero no son triviales, pueden formar parte de la innovación también de una empresa. Uno de sus grandes ámbitos es la financiación Ujú. pública. ¿Está bien aprovechada la financiación europea por parte de nuestras empresas? Eh, Depende. Esta pregunta sí que es muy interesante y es un depende. Aquí yo creo que algo que es importante tener en cuenta es que muchas veces hay que entender el porqué de la financiación pública para un determinado proyecto, porque puede parecer que hay financiación para todo, pero la financiación pública o la tipología de la financiación pública siempre va vinculado al perfil de riesgo de un proyecto determinado. Ujú. Entonces, creo que aquí es muy importante también de esa labor de compartir lo que sí es la financiación pública y lo que no en Ujú. relación con la innovación. Y podríamos decir que hay un buen conocimiento, se hace mucho trabajo de promocionar qué tipología de ayudas hay, pero desde nuestro punto de vista, estrategias de optimización de cómo atraer esa financiación pública son posibles, se pueden dar apoyo puede haber esa ruta de financiación y donde sí que suele haber una oportunidad de desarrollo es a la hora de cómo combinar los diferentes mecanismos sin poner en riesgo en ningún momento
lo que es la propia obligación legal de la empresa a nivel de sus de Hacienda en el caso de España. Con lo cual, sí hay información de la financiación europea. Desde nuestro punto de vista, hay una oportunidad de entender cómo se pueden complementar diferentes niveles de financiación con esa financiación europea que está disponible, incluyendo, por ejemplo, pues, mecanismos de deducciones fiscales para la Ujú. innovación que existen y otras posibles oportunidades a nivel regional y nacional. Porque ¿cuáles son los errores que ven más a menudo cuando una empresa intenta acceder a fondos europeos o a fondos nacionales? Aquí necesitamos de marcar también diferentes fases porque recibir financiación pública es un proceso por etapas. Habitualmente hay un proceso de solicitud. Hay muchos errores de forma, de elegibilidad, de adecuación de formato de cómo se presenta la idea. Entonces, esa sería una primera etapa de diseño Ujú. que ya nos va a marcar si va a haber si va a ser un proceso cómodo, la ejecución de ese proyecto de financiación, de ese proyecto de innovación y cómo esa financiación pública puede ayudar al desarrollo de ese proyecto. Diríamos que esa fase inicial, esa fase de diseño, es la que marca el camino y ahí puede haber errores de no elegir correctamente qué convocatoria es adecuada para nuestro proyecto. Puede haber errores de forma, pues porque la organización del trabajo, de lo que va a ser la implementación del proyecto, no se adecua a lo que esa convocatoria puede estar buscando, o diferentes errores de formato porque no está suficientemente eh, sustentado, Ujú. si puedo decirlo así, perdón, Sí. porque no hay suficiente justificación científica o tecnológica de cualquier proceso que se vaya a promover. Esto puede llevar a errores en la etapa de implementación, porque si prometemos demasiado, en la etapa de implementación podemos llegar a ningún resultado porque no era viable aquello que proponíamos. O, evidentemente, puede llevarnos a errores porque no se habían previsto mecanismos de monitorización suficiente para proponer cambios durante la ejecución. Entonces, tenemos diferentes, la fase de implementación tiene eh, su propia naturaleza. Un buen diseño evita errores en la implementación. Y por último, hay una última etapa, por no extenderlo demasiado, que es la justificación. Siempre hay una justificación final de todo aquello que Ujú. se ha hecho durante la implementación. El problema de la justificación muchas veces es si no se ha monitorizado correctamente la fase de implementación. Si en la fase de implementación no hemos guardado ningún tipo de registro de qué hemos hecho, puede pasar si no hay una estructura dedicada a la innovación o si simplemente ha sido un proyecto que se ha desarrollado en base a ideas desestructuradas, pues evidentemente luego la fase de justificación puede ser difícil de poner en valor aquellos hitos que se han conseguido durante la ejecución de la actividad. Ujú. Si hablamos de pymes, que es la mayoría de nuestro tejido industrial, ¿puede una pequeña empresa competir en innovación con grandes corporaciones o tenemos ya un sistema muy desequilibrado? Yo creo que sí, y ahí puedo recuperar algo que comentaba antes, que es que innovación no siempre significa romper el techo del mercado. Es decir, puede haber momentos en los que sí, una pequeña empresa puede tener una gran idea que sea verdaderamente disruptiva en el mercado y que pueda llegar a competir con soluciones a mayor escala. Sí, eso podría ser posible. Pero innovación para una empresa pequeña de verdad, lo que es la definición de empresa pequeña, podría tener sentido si, por ejemplo, mejoran su operativa, si reducen la cantidad de defectos en un pequeño, si son pues, una empresa muy especializada en tapones, por decir algo. Ujú. Si ellos reducen su tasa de defectos al máximo y son más ágiles a la hora de llevar ese producto al cliente final, pues, ¿por qué no? Puede la innovación a esta pequeña empresa ayudarla a competir con un gran productor de plásticos, con un gran productor de tapones, por poner un ejemplo. Entonces,
En ese sentido, creo que lo importante es tener en cuenta en qué escala trabajamos, en qué escala se encuentra nuestra idea respecto al, perdón, al global de nuestro mercado y siendo conscientes de esto, cuál es el proceso de innovación que podríamos abordar, pero no creo que la escala sea realmente un reto o una barrera para no poder innovar a cualquier nivel. En su área de Open Innovation, ¿qué importancia tiene hoy la colaboración entre empresa, centro tecnológico, administración? Eh, Efectivamente, nos encontramos en un momento de la historia del desarrollo tecnológico en el que la competitividad es altísima a todos los niveles y dentro de lo que es el proceso de innovación, la innovación abierta, la Open Innovation, precisamente estas estrategias de innovar compartiendo conocimiento, compartiendo estrategias con los diferentes actores que formarán parte de esta cadena de valor de la innovación, favorece que estos procesos de innovación sean exitosos. ¿Por qué? Pues porque una empresa, independientemente del tamaño, puede ser muy consciente de su proceso y su producto, pero puede desconocer los principios físicos o químicos que pueda haber detrás de un cierto proceso. Entonces, ahí es donde entra en juego el trabajo de la ciencia excelente que se hace en Europa en general y esa colaboración entre centro de investigación y empresa puede realmente permitir tanto a las empresas a aprender sobre su propio proceso como a los centros de investigación a entender lo que el mercado realmente está Ujú. demandando, que muchas veces es y sigue siendo uno de los principales retos, que tenemos una investigación excelente, unos recursos humanos en investigación excelentes, pero esa desconexión con el mercado puede existir, con lo cual esta colaboración empresa-centro de investigación, y que podríamos incluir las universidades también, por supuesto, es muy importante, y la colaboración con grupos de interés, con autoridades y con otros actores que puedan tener una cierta influencia en el proceso de innovación, pues son clave para hacer posible que haya un despliegue sólido en el mercado para evitar barreras legales, tecnológicas, económicas o sociales. Pues todas estas condiciones del contexto se mitigan en tanto que participen diferentes perspectivas en el proceso de la innovación. Ahora que me habla de legalidad, me gustaría hablar de la sostenibilidad en los sectores industriales. ¿Es ya un motor real de innovación o se percibe todavía como una obligación regulatoria? Eh, Este es un tema interesante de debate. Si hablo desde nuestro punto de vista, evidentemente, de lo que es el proceso innovador que recibe el apoyo de la financiación pública, lo vemos que es un impulsor claro de la sostenibilidad, porque es un requisito de esas licitaciones, de esas oportunidades de financiación pública, el avanzar en materia de sostenibilidad. Si algo no contribuye a mejorar nuestro entorno, porque sostenibilidad puede ser una palabra muy amplia, tiene sentido que invirtamos en esta tecnología. Entonces, el debate, o al menos creemos desde nuestro punto de vista, que la financiación pública en ese sentido marca un poco el camino de poner la sostenibilidad en el centro de esos modelos de negocio de las empresas que innovan. Si es realmente motivación o no, eso ya es un poco atrevido de decirlo por mi parte, pero sí que al menos desde lo que conocemos podemos hablar de ese driver, de esa palabra driver que Mm. solemos usar, la financiación pública, licitaciones, otros procesos de compra pública, son motores de esta sostenibilidad. ¿Qué papel está jugando la inteligencia artificial en la gestión de proyectos de innovación y financiación? Es una realidad a todos los niveles, es una realidad a todos los niveles, porque no es solo
la implementación de los proyectos como tal, donde ha tenido un gran efecto en la capacidad que tienen los investigadores en analizar información, en trabajar con datos desestructurados de muchas fuentes, que es uno de los retos que hablábamos antes, tanto de investigadores como de empresas, esa integración de datos. Y en ese sentido, en lo que es la implementación, evidentemente ha tenido un efecto significativo precisamente por esa capacidad de analizar tendencias ocultas, de visualizar datos masivos de forma rápida, integrar informaciones que de otra forma no se pueden gestionar, o de forma humana la necesidad de recursos sería estratosférica. Y el despliegue de la inteligencia artificial podríamos decir que es una de las herramientas que más puede ayudar, o creo, es una opinión, pero creo que realmente que es un vehículo para facilitar la integración, y luego evidentemente facilita otros procesos como pueden ser esas justificaciones, etcétera. Todos esos procesos se benefician también de esos datos que podemos analizar de forma más eficiente. Si miramos hacia adelante, ¿cómo cree que será la industria europea dentro de 5 o 10 años si la innovación sigue al ritmo actual? Es una cuestión muy interesante. No tengo yo una bola de cristal, pero está claro que insisto en que esos retos de integración de esa mejor integración de datos, eso va a ser sin duda un requisito imprescindible. En cómo garantizaremos con esa mejor gestión de la información la independencia de la industria europea de otros actores terceros. Creo que esos son prioridades que se marcan claramente dentro del panorama, y podríamos hablar seguramente también de cómo esas integraciones nos van a poder ayudar a aplicar principios de economía circular o regenerativa, que sean viables desde un punto de vista de negocio a todos los niveles el aplicar esas estrategias. Entonces, creo que estas cuestiones, sin entrar en grandes estrategias, creo que podrían ser cuestiones realistas para ver en un medio plazo a nivel europeo. Y ya para cerrar, si tuviera que dar un único consejo a una empresa que hoy está empezando a innovar, ¿cuál sería? Sobre todo tener un buen registro de ideas, un buen registro de todas aquellas actividades que se están ejecutando, porque la información nos puede ayudar a tomar decisiones estratégicas, operativas y a todos los niveles en la empresa. Entonces yo creo que estructurar el proceso de la innovación es la ruta, o al menos el punto de partida, para optar a optimizar esa cartera de proyectos de innovación, a optimizar optimizar nuestras inversiones, y evidentemente también poder optar a esas, y aquí ya sí hablo un poco desde mi punto de vista, optar a esas fuentes de financiación que pueden ayudarnos a mitigar el riesgo de nuestras inversiones, o de esos procesos de innovación que sí tienen un cierto grado de incertidumbre, pero el beneficio potencial sigue siendo importante y muy interesante. Pues señor Valverde, muchísimas gracias por pasar por nuestro set y que sea todo un éxito con lo que resta de feria. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Que tengáis buen día.